Vamos ahora por el último punto de la unidad de partidos políticos, que es el que en el texto aparece como organización y más específicamente que sobre organización, de lo que va a estar hablando es de la combinación de incentivos que hay para participar en los partidos políticos. El planteo del tema es así, el texto arranca por poner como introducción al tema, como primera referencia, un planteo de Michels. Michels es uno de los autores clásicos de la corriente elitista. Podemos desarrollar esto tranquilo que vamos por terreno conocido porque ya tratamos sobre la teoría elitista cuando hablamos de sistema político en general. Y bueno, habíamos dicho que la teoría elitista se basaba en plantear que el poder en la sociedad está extremadamente eh, repartido de manera extremadamente desigual, que el poder está concentrado en una élite, el resto de la gente pesaría muy poco o nada. Y Michels lo que hizo fue, entre otras cosas, hacer operativo este principio en el estudio de los partidos políticos como ejemplo de organización. En general, y como todo teórico elitista, lo que Michels planteaba es que las organizaciones, una vez que se desarrollan y adquieren vuelo propio, digamos, comienzan a actuar en función de los integrantes de la organización, de los dirigentes de la organización, de quienes conducen la organización, que quienes conducen la organización empiezan a llevarla de forma de satisfacer sus propios intereses y la van distanciando de la gente en general a la que la organización estuvo relacionada en un inicio, del conjunto de la gente a la cual se supone que la organización responde. Entonces, Michel planteaba, como vemos por ahí, comienzos del siglo XX, que esto generaba lo que él llamaba la ley de hierro de la oligarquía. Todo partido, hablando de los partidos políticos, pero esto correspondería a toda organización en general, tiende a generar una élite y esa élite tiende entonces después a utilizar la organización para fines propios. Siempre que un cierto colectivo busca organizarse, generar una organización para que la represente, ese movimiento de generar organización y movilizarse va a terminar generando que los dirigentes de esa organización utilicen para sus propios fines la organización y se vayan diferenciando entonces los fines del colectivo en general y los de la dirigencia. Hay que agregar de todas maneras que Michels también, como todos los teóricos elitistas, lo que planteaba es que aún la gente en general a la cual la organización representa se iban a ver beneficiados por eso, en el sentido de que esa gente se iba a ver beneficiada de que una organización esté buscando representarlos y movilizar sus intereses. Es más efectivo para todo ese conjunto de gente que la organización sea manejada por unos pocos y no por todo el colectivo, ¿tá? Por lo que siempre los teóricos elitistas planteaban, y es que, bueno, una organización no se puede manejar eficientemente con una participación masiva. Para que la organización se mueva de manera eficiente, decida rápido, tiene que estar conducida por un grupito pequeño de gente. Ahora, ese grupito pequeño de gente siempre va a estar utilizando la organización a su vez para eh, aprovecharse ellos mismos de esa posición. De ahí la diferencia entre élite y masa que trazaban Michels y el conjunto de los elitistas. El texto lo que plantea entonces es pasar a partir de esta referencia inicial, de esta advertencia inicial de Michels y del elitismo, al planteo de Panebianco, que ya sobre el final del siglo XX lo que hace es plantear un modelito de intereses por los cuales la gente participa en partidos políticos, que lo que trata de hacer es combinar, matizar o equilibrar el planteo original de Michels con el peso de las ideas, con la otra cara del planteo de Michels, que sería el
Bueno, uno participa en un partido político por las ideas que ese partido plantea, porque uno comulga con esos ideales, etcétera, etcétera. ¿Tá? O sea que si Michels es un polo de la argumentación, diciendo, en definitiva, la dirigencia de cada partido va a utilizar el partido en su propio beneficio, y si planteamos que el otro polo opuesto de mirada de eso sería una mirada idealista de la gente participa en partidos políticos por una comunidad de intereses, por una identidad por una identidad de intereses, perdón, por una identidad de ideas, de ideologías con el partido en el que participa. Bueno, pues lo que hace Panebianco es eh, proponer, ver el tema de por qué se participa en un partido político combinando esas dos cosas, combinando esos dos polos. Entonces dice, bueno, la institucionalización de un partido político, el proceso por el cual un partido político se va consolidando e instaurando de manera estable en el sistema, tiene que responder a dos factores opuestos como el texto plantea. Por un lado, conservar su ideología. Un partido tiene que mostrar que defiende de manera eh, razonable las ideas iniciales de las cuales partió. Acá lo que Panebianco está agregando es este otro factor más idealista y ubicado en el otro polo de lo que decía Michels. Lo que dice Panebianco es un partido político no puede puramente eh, responder solamente a intereses personales de sus dirigentes y nada más. ¿Tá? Por supuesto que el partido va a tener que mostrar que las ideas por las cuales nació las continúa tratando de llevar adelante. Por otro lado, y acá sí agrega el elemento que planteaba Michels como complemento, esa estructura tiene que generar incentivos para que los dirigentes se mantengan en la estructura y para que tenga sentido esforzarse y poner esfuerzo de todo tipo, ¿no? Poner tiempo, poner recursos económicos, poner dedicación, poner etcétera, etcétera, todo lo que el participar muy intensamente y sobre todo a nivel dirigencial en esa organización insume. Bueno, pues tiene que ese partido que generar una estructura de dirigentes que en cierta cuota tengan efectivamente beneficios propios, personales, que sacar de eso. ¿Tá? Lo que hay que combinar es, el partido tiene que mantenerse fiel a ciertos ideales, tiene que mostrar que responde a los intereses del conjunto de la gente que busca representar, pero al mismo tiempo el partido, y de vuelta acá esto sería como toda organización, debería tener que poder contar con darle beneficios directos y personales a la estructura dirigencial del partido, porque estar en ese rol insume costos que los simples votantes no tienen. ¿Tá? Por tanto, a partir de esta idea de que la gente participaría en partidos políticos por una combinación de factores que incluyen por un lado las ideas y por otro lado los intereses personales en obtener beneficios, lo que hace Panebianco es plantear un modelito, digamos, vertical, piramidal, donde estos factores se van a estar combinando de distinta manera, en distinto grado. Entonces dice, bueno, pensemos el partido estructurado en términos de arriba para abajo, los dirigentes, por debajo de eso la estructura de militantes, y acá Panebianco dice con las distintas combinaciones que uno se podría imaginar entre creyentes y arribistas, y con estos dos términos a lo que hace referencia justamente a los dos tipos de factores que estaba mencionando antes, militantes que son militantes más puramente por un apego a ideas y
otros que pueden estar pensando más en términos de qué voy a ganar yo escalando posiciones en esta estructura. Bueno, pues cualquiera de las dos cosas estarían presentes acá. A su vez, por debajo de ellos, los afiliados, la gente que colabora con el partido, es miembro del partido, aporta al partido, pero acá la diferencia entre afiliados y militantes estaría planteada en términos de, bueno, por militantes se supone que estás poniendo un trabajo continuo, un afiliado cualquiera puede no necesariamente estar militando continuamente, simplemente es miembro, paga una cuota y puede no pasar mucho más de ahí. Finalmente, en la base de la pirámide, los electores. Caso extremo, gente que simplemente va y pone una papeleta para votar a ese partido cuando vienen las elecciones y entre medio de unas elecciones y otras no tiene ninguna actividad partidaria. Bueno, ¿qué plantea Panebianco respecto a esta estructura? En función de lo que estábamos diciendo antes, que se combinan los dos factores para que toda esta gente participe en el partido, pero que se estarían combinando de una manera diferente, en una proporción diferente, según vos te estés moviendo hacia la base de la pirámide o si te estás moviendo hacia arriba. Cuanto más hacia arriba vayas, la gente tiene una participación mucho mayor en la estructura, tiene por supuesto mayor poder de decisión sobre la estructura y va a tener entonces acá en esos niveles más hacia arriba, cuanto más hacia arriba vayas, mayor componente de incentivos selectivos respecto a los incentivos colectivos. ¿Cuál sería la diferencia acá entre incentivos selectivos y colectivos? Los incentivos colectivos estarían dados por lo que todo el mundo va a recibir de esa organización, lo que representaría la parte de las ideas de las que estábamos hablando antes. Es, bueno, a ver, este partido va a hacer determinadas cosas que son buenas para el país, son buenas para mi grupo social, para mi colectivo, y bueno, yo voy entonces a ser beneficiado por la acción de este partido por esas cosas generales que el partido va a hacer en pro del país, de mi grupo social o de mi colectivo X. Ahí estaríamos entonces en incentivos colectivos. Los incentivos selectivos estarían personalizados. Acá estamos en el otro factor, en la parte de qué voy a obtener yo directamente, personalmente. Yo, fulano de tal, qué voy a recibir como compensación por todo esto que estoy haciendo por el partido. Bueno, pues la cosa sería que cuanto más arriba vayas en la estructura, conforme te vayas desplazando hacia los militantes y mucho más todavía hacia los dirigentes, la cuota de incentivos selectivos que el partido tiene que administrar tiene que ser importante. La gente para estar ahí va a estar decidiendo cada vez más teniendo en cuenta incentivos selectivos y no solo colectivos. O sea, no solo qué beneficios espero recibir como todos los integrantes de la sociedad o como todos los integrantes de tal colectivo social por la acción de este partido, sino que junto a esto pasa a pesar cada vez más concretamente qué me estás prometiendo a mí que voy a obtener como beneficio. Lo contrario sucede al revés, conforme vayas más hacia abajo en la estructura y te muevas más hacia los afiliados y finalmente hacia los electores, la composición de intereses va a va a tener más fuerza en los incentivos colectivos. Bueno, yo hago lo que hago por este partido, votarlo, principalmente porque espero obtener beneficios como el conjunto del país o como el conjunto de los integrantes de mi colectivo social, por lo que este partido va a hacer, y se estaría actuando en proporción crecientemente menor conforme uno va hacia la base en función de incentivos selectivos, en función de qué recibo yo personalmente. Siempre esto va a ser una combinación, tal lo que está diciendo Panebianco es hay que construir un cierto equilibrio entre estos dos factores y un componente va a estar más presente hacia arriba, el otro componente va a estar más presente hacia abajo. Siempre van a estar las dos cosas. Entre los electores puede haber incentivos selectivos y no solo colectivos.
eh, si uno, por ejemplo, vota a cierto partido porque le prometieron tal cosa a uno personalmente, entonces no es que sea imposible que entre los electores haya incentivos selectivos, y ni que hablar que entre los dirigentes y militantes, por supuesto que habrá también incentivos colectivos, no es que vayan a actuar necesariamente solamente por intereses personales, pero sí que hay una creciente composición, tiene que haber una creciente composición de incentivos selectivos, de respuesta a intereses personales, conforme te desplaces hacia arriba en la capa en las capas de la organización, conforme te desplaces hacia los niveles de jerarquía de la organización. Porque si esto no fuera así, pues deja de tener sentido hacer una gran inversión de vida en dedicarse a esa organización. Y por supuesto, y como dirían los elitistas también, conforme vas aumentando tu poder personal en la organización, pues vas a tender también a hacer que esos incentivos selectivos, esos beneficios personales tengan también más espacio. Creo que el modelito este está interesante para resolver una pregunta clásica que muchas veces se plantea respecto a la política, esto de por qué la gente eh, participa en política en términos de militancia, en términos de carrera política en un partido. Y, y bueno, es una pregunta que muy popularmente surge. Bueno, y esta gente por qué hace lo que hace? ¿Es por ideas? ¿Es porque está atrás de algún beneficio personal? Y lo que tiene de interesante, creo, el modelo de Panebianco es tratar de ordenar estas cosas y hacerle lugar a cada una de ellas. Una respuesta no en blanco y negro, sino simplemente, no, las dos cosas juegan, el tema es cuánto juegan en cada nivel. Em, sobre la importancia que tiene el tema de los incentivos selectivos conforme uno sube en la estructura, eh, creo que esto se puede visualizar, por ejemplo, en el tema del llegadas las elecciones, los lugares que se ofrecen a los políticos en las listas de un cierto partido, de un cierto grupo partidario. En Uruguay ha sido bastante clásico, no diría el cambio de partido, que a veces también se da, por supuesto, pero sí, bien clásico y frecuente, el cambio de fracción, o sea, de grupo adentro del partido. El cambio de fracción de una fracción a otra, o bien constituir una fracción nueva, un grupo nuevo dentro del partido, en función de el lugar que se esté proponiendo al político en la lista. Si vienen las elecciones, uno tiene cierta aspiración de conseguir, por ejemplo, un lugar en el Parlamento. Y bueno, pues parte del cálculo es mi grupo político donde me está ofreciendo figurar en la lista. Y bueno, pues ha sido bien frecuente en la historia electoral uruguaya que tengas casos de tipo, a ver, yo aspiro a estar en cierto lugar en mi organización, en mi grupo. Eh, si finalmente me ubican en un lugar donde quizá no llego a la banca que estoy queriendo, y yo creo que tengo otras propuestas o creo que tengo chance generando mi propio grupo, pues hago ese movimiento. No implica demasiada complicación, demasiada ruptura de ideales, decir, me salgo del grupo y me voy con el grupo tal que me ofrece un lugar mejor en la lista y puedo asegurar mejor mi lugar. O creo mi propio grupo porque con este grupo quizá no lo fuera a conseguir y yo pienso que si voy solo yo consigo ese lugar. Bueno, esto muestra cómo es súper habitual que cuando uno está a nivel de los dirigentes, además del tema de pugnamos por ideas, se pugna también por intereses más directos, personales, de dónde voy a quedar yo en función de dónde me está poniendo la organización y que por tanto la organización precisa tener una dotación de intereses selectivos para mí acorde con lo que yo estoy aspirando, con lo que creo que puedo
conseguir como alternativa por mí mismo yéndome de esa organización o cambiándola por otra. El caso más extremo de esto, me parece que el caso más extremo reciente de esto lo da el de Subía en el Partido de la Gente. Si se acuerdan, en las últimas elecciones, en el camino a las últimas elecciones, Subía se integra al Partido de la Gente de Novik. Poco después, cuando vienen las elecciones internas, él plantea que quiere competir en la interna contra Novik. Eso el partido no lo habilita y entonces Subía se va del Partido de la Gente, cambia de partido eh, por este reclamo, bueno, no me dejan competir por la dirigencia, entonces no me sirve quedarme acá, me voy a otro partido. Eh, Digo que me parece el caso más extremo de dosis de incentivos selectivos en este punto. Decir, bueno, a ver, ¿por qué yo participo en esta organización? Bueno, entre otras cosas, entre otros factores, tiene que estar poder competir este año para convertirme en el líder principal del partido. Si no me dejan competir por el liderazgo del partido este año, entonces no me sirve estar en esta organización, me voy a otra. Eh, Ahí donde tenés en juego, sí, a ver, solo me sirve quedarme en esta organización si puedo ir por el número uno de esta organización. Si no, no. Bueno, es la expresión más fuerte que puede haber de necesidad de incentivos selectivos. El caso, bueno, creo que tiene su explicación fundamentalmente justamente por esta cuestión de expectativas de espacios a lograr. El Partido de la Gente en principio venía con una intención de voto más amplia y se fue reduciendo mucho conforme el proceso electoral avanzaba. Por tanto, ahí de pronto el incorporarse como segunda figura de primer nivel al partido, si el partido, por ejemplo, eh, estaba apuntando a tener o ninguna banca o una, hace que sea muy importante competir por ese único lugar. Por tanto, pasa a ser muy importante si uno va a ser el uno o va a ser el 2. Si va a ser el 2 no alcanzaría esa única banca posible. Bueno, pues con toda esta explicación de contexto, con todas estas razones de contexto, el ejemplo da una muestra extrema de, de cómo se precisa tener incentivos selectivos para participar de una organización, al extremo de que para alguien pueda ser de interés participar en esa organización solamente como líder principal y no sirva de la misma manera ni siquiera estar en el segundo lugar del partido. Finalmente, bueno, lo que el texto plantea es cada partido hará su equilibrio propio, construirá su equilibrio propio entre estas dos cosas. ¿Tá? Los partidos siempre tienen entonces que, al mismo tiempo, responder a ideas, a defensa de ideas, y al mismo tiempo tienen que poder responder con incentivos selectivos a, a quienes militan y más todavía a quienes conforman el plantel dirigencial. Cada partido entonces, según su historia, su proceso y sus recursos, hará su propio equilibrio de cómo combina estas dos cosas. Y agregaría para el caso uruguayo, ya que el texto se refiere a que cada partido construye su equilibrio propio, diría eh, cada fracción partidaria, cada grupo partidario puede construir su propio equilibrio peculiar respecto a esto. Volviendo a ejemplos del último proceso electoral, todo lo que se debatió sobre el caso de Sartori en base a dinero armarse una estructura de militancia, digamos una estructura de militancia paga, mismo factor que está presente en otros partidos, pero lo que estuvo discutido respecto al caso de Sartori simplemente fue en qué medida y con qué grado de despliegue se estaba involucrando el pago de militantes. Bueno, pues todo lo discutido respecto a ese caso
Simplemente lo traería a colación acá para decir, no solo cada partido construye un equilibrio propio, cada grupo de dirigentes, cada fracción dentro de cada partido puede construir un equilibrio particular en cuanto a de qué manera administra esta cuestión de se participa por ideas o además cuánto de se participa también por beneficios personales que vamos a distribuir como para que esta estructura funcione.